Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en el que estéis viendo este vídeo y esta primera entrevista. Chicos, hoy os traemos un invitado muy especial que es de los otros, o sea, al más puro estilo de los otros, y no es ni más ni menos que Paul Jones. Bienvenido, Paul, un placer estar aquí con nosotros. Buenas noches, encantado. Encantado estamos de tenerte aquí, igual que estamos encantados de tener una vez más a Jonai, que no se cansa de aparecer. Jonai, de verdad, un placer. Aunque estés siempre, es un placer siempre. Estamos fresquísimos, Álvaro, estamos fresquísimos. Buenas noches, Paul. Muchas gracias por participar en nuestro programa y ser el primer futbolista que nos concede una entrevista. Es de agradecer, y más en estos tiempos tan difíciles. Así que esperamos que te sientas cómodo y nada, Álvaro, arranca. Pues vamos a ello, chicos. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña presentación de Paul. Paul es un jugador que ahora mismo está en las filas del Willem, equipo de primera división holandesa o neerlandesa, según lo queráis llamar. Y es un jugador que ha pasado por equipos españoles como Girona, el Hospitalet, ha estado también en el Español. Es un jugador con un gran bagaje en España. Y bueno, vamos a repasar un poquito su trayectoria y tal. Antes de nada, Paul, ¿cómo lleváis la pretemporada allí en Holanda? Porque allí ya estáis haciendo la pretemporada, ¿no? Sí, bien, muy bien. Ahora estamos en la tercera semana. Estamos de concentración en un hotel y bueno, en un pueblo a unos 15 minutos de Elburg, de la ciudad donde estamos. Y nada, bien, pues sumando carga a las piernas, sumando entrenos, dobles sesiones y bueno, un poco lo que toca en esta época del año. Equipo para empezar a competir el mes que viene. Pues veremos a ver cómo sale la temporada. Esperemos que muy bien. Ojalá mejor que esta, aunque va a ser un poquito difícil. Y nada, voy a empezar repasando un poquito tu trayectoria y tal. Y voy a preguntarte por una fase muy concreta de tu carrera. Y es ni más ni menos que los casi ascensos que tuviste tanto en el Hospitalet como en Girona. Y quería preguntarte qué significa para un futbolista esto a nivel psicológico. O sea, cómo se lleva una situación como esa. Bueno, sí que es cierto que cuando después de 3 playoffs y perder los 3 en el momento la tristeza y la frustración es máxima, ¿no? Pero bueno, al final con el tiempo aprendes a valorar que sacas lo positivo un poco de esos momentos, ¿no? Yo recuerdo los años de profesional, tengo un gran recuerdo porque te digo, nos juntamos gente maravillosa, compañeros maravillosos, la gente del club fue espectacular. Ahí es donde empecé y donde se me dio la oportunidad de poder ser profesional y la verdad que aprendí mucho y tengo un gran recuerdo pese al no ascenso, ¿no? Y en Girona, pues bueno, la situación fue un poco diferente, pero bueno, también te quedas a las puertas de la división y nada, al final ya te digo, fueron duros golpes, pero que al final pues lo mejor de esos malos momentos que bueno, que el aprendizaje que al final es lo que te queda en el fútbol, ¿no? Van pasando los años, tú vas aprendiendo y pues o te levantas o te quedas en el camino, así que no hay otra que levantarse y seguir hacia adelante, ya te digo. Me curtieron mucho esos 3 ascensos fallidos. Efectivamente, y sobre todo, hablando muy bien, como has dicho tú, del camino, tú te caracterizas por haber cogido un camino totalmente diferente al que suele coger un jugador aquí en España. O sea, aquí los jugadores intentan desarrollarse más en la competición española y tú diste el salto a la liga polaca, Paul. ¿Por qué este salto? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Sí, al final, pues
la mayoría de futbolistas en España, pues bueno, intentan ir a un filial de un primera división, ¿no? Y del filial pasar al primer equipo o bueno, ir escalando en equipos, en categorías, desde segunda B, segunda A, intentar pues hacer una buena campaña en segunda y llegar a primera. Y bueno, esto es un poco el camino que yo intenté seguir en España, pero que no me salió. El primer intento fue en el filial del Español, donde tras hacer una buena temporada, una buena campaña en el filial, pues no se me da la oportunidad de continuar en el primer equipo y bueno, pues decido buscar otro camino, que es eso, ¿no? Yendo a un segunda con un buen proyecto para ascender a la primera división, donde al final también, pues como he dicho, como has dicho tú anteriormente, pues perdemos el playoff en la final. No tengo protagonismo en la última mitad de temporada y bueno, pues decido buscar otro camino fuera de España, en la élite, en primera división y ya te digo, para mí y para mi familia es la mejor decisión que hemos tomado en mi carrera, el salir de España, buscar el fútbol profesional en otro país y a partir de ahí pues aprender, curtirte y seguir hacia adelante. Aprovechando el nexo de estas primeras preguntas, a mí me gustaría saber, Paul, esa experiencia a Polonia, al Wisla en concreto, ¿influyó mucho que estuviese en ese proyecto Kiko Ramírez, que fue tu entrenador también, creo, si no recuerdo mal, en el Hospitalet? Que sí. Es probablemente el mejor entrenador que has tenido en tu carrera o el más decisivo al menos para darle ese salto que necesitabas. He tenido muy buenos entrenadores, pero sin duda Kiko ha sido el decisivo, ha sido la persona clave para que yo pueda triunfar en el fútbol profesional. Al final, él es el que me llama, él es el que me dice, creo que fue unas antes de firmar él allí, que me voy a ir allí, que cuento contigo para que me acompañes y para que seas un importante y hostias, cuando un entrenador te dice eso para llevarte a primera división, pues ya te digo, es que no me lo pensé, al final yo lo tenía claro, yo quería ir a jugar, o sea, se me estaba dando la oportunidad de ir a jugar a primera división en un club importante en su país y ser un jugador importante, entonces pues bueno, en ese sentido no tenía ninguna duda y sí que es cierto que he dicho muchas veces que estoy eternamente agradecido a Kiko por la confianza ciega que ha tenido siempre en mí, ¿no? Y que bueno, creo que se la devolví en el campo. Dos experiencias ya, tanto en Polonia como en los Países Bajos, fuera de nuestro territorio nacional o fuera de nuestro fútbol. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacarías de ir a otra liga, sobre todo a unas ligas como la polaca y la neerlandesa, a nivel de, por ejemplo, de idioma y estas características? La verdad que creo que tengo muchas más cosas positivas que negativas, ¿no? Al final, la experiencia en Polonia, sobre todo, pienso que al principio pues fue un poco más duro, ¿no? Porque al final, como he dicho, tomo la decisión de ir allí. Yo no tengo ninguna duda, pero claro, yo tengo una familia, entonces yo le tengo que explicar a mi mujer con una niña recién nacida que es que nos tenemos que ir, que es que no hay otra, porque al final podría haber sido la última oportunidad de engancharme al fútbol profesional, a la primera división, ¿sabes? Entonces yo no podía dejar escapar esta oportunidad, pero claro, yo tampoco puedo ir sin mi familia, me cuesta mucho, es decir, no me puedo separar de mi familia, no me puedo ir yo, porque al final acabaría afectando a mi rendimiento, ¿sabes? Entonces tenía que ser una cosa de todos, y eso fue un poco la parte más difícil, ¿no? Yo cuando se lo explico a mi mujer, pues ella rompe a llorar y ella
en un principio no quiere irse. Bueno, nos reunimos toda la familia, analizamos bien toda la situación y bueno, y al final le planteo a mi mujer que es que voy con la confianza de Kiko, que la palabra de Kiko vale muchísimo y yo estaba seguro de que Kiko no me iba a fallar y que si Kiko me decía que ya verás que el club, que la ciudad, que tal, que cual, que ya verás que estáis muy bien, pues yo confiaba mucho, ¿no? Y así fue. Nos lanzamos, esa fue un poco la parte más dura, porque también al principio pues tuvimos que estar separados, porque claro, no podíamos irnos los tres así de golpe y con una niña de 3 meses estar en el hotel. Bueno, lo hicimos un poco por partes, me fui yo, arreglé la casa, o sea, arreglé el alquilar una casa y preparar todo para cuando vinieran ellas. Luego tuvimos un pequeño percance con el, con el tema de cuando tenían que venir ellas, porque tenían que venir un día y no pudieron volar porque la niña no tenía DNI y bueno, ahora con la ley esta de protección de los padres Claro. y tal, que no pueden volar solo con la madre o con el padre si no tienen documentación. Y bueno, éramos un poco novatos en todo este tema, ¿no? De viajar y tal, y en otros países, y eso fue un poco la parte más dura, el principio, el tema del idioma. Claro, yo el inglés que tenía era el del cole y poco más, ¿sabes? Entonces yo hacía años que no tocaba el inglés y bueno, al final fue un poco el sobrevivir, ¿no? Te sale esa faceta de superviviente de cada uno. Y esa fue un poco la parte más dura. A partir de ahí yo llegué y vi cómo funcionaba el club, cómo funcionaba la ciudad de Cracovia. Es espectacular. Si no habéis estado, pues ir porque es espectacular. Es la gente que nos encontramos, hicimos muchísimos amigos. Al final acabas aprendiendo inglés porque lo tienes que usar cada día, porque no hay otra, porque el polaco es súper difícil. Yo me adapto rápido al equipo, gracias pues eso, ¿no? A la confianza que he dicho de Kiko. Los compañeros la verdad que me reciben muy bien, no tengo ningún problema, empiezo a jugar, el equipo va bien, tú juegas bien, la familia se adapta y ya lo demás surge todo solo. Al final, un poco lo negativo fue eso, ¿no? Y que dejas pues lejos a tu familia, lo que son pues padres, abuelos, tíos y demás, pero todo lo demás es positivo. Yo, temas positivos, pues yo desde que salí maduré de golpe, fue como maduré tanto en tema personal como en tema profesional. Puedo decir que soy otra persona y otro jugador antes y después de allí. Me he curtido muchísimo a nivel mental, a nivel deportivo. Mi familia, aprendes idiomas, conoces a gente, ya te digo, una experiencia única que creo que lo vamos a agradecer toda la vida. Para que luego digan, Álvaro, que la vida de un futbolista o de un deportista en general es fácil. Hombre, ya sabemos todos que la vida da muchas vueltas y precisamente la vida de Paul, a raíz de eso, siguió dando vueltas y le llevó a otro destino como fue Países Bajos, Paul. Llegaste al Willem y bueno, y esta temporada habéis logrado algo histórico. Habéis metido al equipo en Europa League, Paul. O sea, esto ha sido algo histórico en el club. No es un club grande de Países Bajos, no está acostumbrado a participar en competiciones europeas. Entonces, quiero preguntarte qué significa esto para el club y cuál ha sido el secreto de esa clasificación europea. Secreto no sé. Bueno, la verdad que como he dicho antes, pues ya el segundo cambio de país fue mucho más fácil. La niña es más mayor, bueno, nos adaptamos mucho más rápido porque al final vas a un país mejor, ¿no? Entre comillas, donde hay muchas más facilidades, donde el nivel de vida es superior y bueno, al final la adaptación es mucho más rápido y mucho más fácil y al final ya estás
acostumbrado, así que la verdad que no veo casi nada negativo en cuanto a Holanda y ya te digo, mi adaptación al equipo también fue muy rápida. ¿Qué significa para el club y para nosotros lo de este año? Pues una alegría inmensa. Los aficionados están eufóricos. Lástima que con todo este tema del virus y tal, pues no lo podemos disfrutar como nos gustaría, pero bueno, son cosas que pasan y Claro. que no podemos hacerle nada. Y bueno, pues el secreto un poco es el trabajo. Al final, yo cuando a mí me llama el Willem, pues me presenta el proyecto que tienen con la gente que entra en el cuerpo técnico. Casi los jugadores del primer año somos nuevos y ahí empieza y de trabajo muy clara y que a mí la verdad que me gusta mucho y pues a raíz de ir trabajando empieza a salir resultados, sobre todo la segunda vuelta del primer año, donde conseguimos Copa, la final de Copa, donde conseguimos, nos quedamos a las puertas de entrar en los playoffs en el último partido y empiezan a seguir resultados, seguimos con el mismo, con la misma dinámica la siguiente temporada, donde, bueno, ves que poco a poco el club, como tú has dicho, es un club pequeño, ¿no? Pero porque sobre todo estos últimos 2 años, pues ves que el club va a crecer, tiene más facilidades, hay más cosas más buenas, que ves que el club va creciendo poco a poco, tanto a nivel deportivo como a nivel social. El club consigue mantener la buena base del primer año, y con algunas incorporaciones buenas, pues seguimos el mismo trabajo que al final nos da el entrar en Europa, ¿no? Sobre todo pienso que la clave de este último año ha sido el nivel de vestuario. Tenemos un vestuario espectacular y eso pues ha hecho que convertirnos en un equipo muy difícil, muy trabajador, muy solidario y con talento, que al final también se necesita talento, por supuesto. Precisamente en ese vestuario que has mencionado, coincidiste con jugadores que ahora mismo están en la liga. Jugadores como Alexander Isak, que ha hecho un temporadón en la Real, y Renato Tapia, que recientemente ha fichado por el Celta. ¿Cómo ves a estos jugadores? Háblanos un poquito de ellos. ¿Les ves futuro en la liga? Sí. ¿Cómo los ves? Isak, yo siempre he dicho que son todos, yo he visto a centros que pocas veces he visto y ya te digo, espero que se cumpla, pero bueno, igual me equivoco, pero yo creo que Isak en unos años va a estar en un equipo top a nivel mundial y creo que puede llegar a ser porque tiene las condiciones y puede llegar a ser de los grandes. Tanto, pues tengo muy buena amistad también con toda la familia, las 2 familias. Estoy muy contento de que le haya llegado la oportunidad de ir a la liga, se lo merece. Lo mejor y ya te digo también, compartimos que jugamos los 2 juntos durante media temporada y los 2 disfrutamos muchísimo porque bueno, tenemos feeling fuera del campo, dentro del campo, muy bien y bueno, al final cuando eres amigo de tu compañero pues todo es mucho más fácil, ¿no? Y es más fácil disfrutar y ya te digo, un buen jugador también que tenga buenas oportunidades allí para poder demostrar el juego que tiene. Yo te quería hacerte antes de la pregunta que te quería hacer, a mí me gustaría que me definieses brevemente con una palabra qué te pareció enfrentarte con ese Ajax que tanto revolucionó el mundo del fútbol el año pasado. O sea, una breve palabra, Fue bestial, bueno, que ese Ajax, ¿no? Era una pasada y
y lo vi yo dentro del campo y lo vio todo el mundo. O sea, es que lo demostraban cada partido, en Champions, en Liga, en Copa. Increíble, increíble. Es decir, cómo jugaba ese equipo era una pasada. Pienso que tuvieron mala suerte en la semifinal de la Champions, pero Sí. era un candidato a poder ganarla. Ya te digo, tuvimos la buena suerte de llegar a la final de Copa el año que para mí, bueno, creo que casi todo el mundo ha sido uno de los mejores Ajax de los últimos, podríamos decir, 20 años prácticamente. Sí. Y para nosotros, pero bueno, la verdad que es un placer jugar contra jugadores con tanto nivel o contra equipos con tanto nivel. Es lo que decía antes del aprendizaje y del curtimiento, ¿no? Al final todo esto te curte y al final te hace mejor jugador a ti. Este año enganchamos al Ajax y les ganamos 0-2, pues bueno, algo aprendimos del año pasado, ¿no? Jonay, si me dejas apuntar una cosita, Por quería supuesto. preguntarte, Paul, ¿qué jugador te llamó más la atención de ese Ajax? Un jugador que hayas dicho tú, mira, no me esperaba que este tío fuese así de bueno. Un jugador. Buena pregunta, porque por ejemplo, ese año fue, bueno, el de Light y de Jong era el boom, ¿no? Entonces todo el mundo y todos los equipos sabíamos que ellos dos eran los mejores y bueno, pues ya te podías esperar algo muy bueno, ¿no? Dentro del campo. Pues que ese Ajax, todos los jugadores eran muy buenos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, del Light me sorprendió muchísimo, muchísimo, porque quizás no brillaba tanto, ¿no? Como en el fútbol como de Jong, pero es que para mí era medio equipo. Es decir, estabas en el campo y pensabas que, ostras, que hacías una buena jugada y podías tener una ocasión de gol y de repente aparecía él y te lo solucionaba, ¿sabes? La verdad que me sorprendió para muy bien. Ya sabía, era el boom, ¿no? Como digo, y ya sabía que eran muy buenos, pero la verdad que tanto mentalmente como jugando, pues me sorprendió bastante. Cambiando un poco de temática, es verdad que ahora mismo probablemente tú estés en el mejor momento de tu carrera profesional, vas a jugar posiblemente la Europa League, pero soy consciente, voy a hacer un poco de diablo, de demonio, soy consciente de tu sentimiento, preferencia perica, y todos sabemos la temporada que ha tenido el Español. Me gustaría saber tu opinión sobre la temporada o la gestión que lleva el club de Cornellá y plantearte un hipotético caso. No me baso en nada, simplemente un hipotético caso. Si en este momento mejor de tu carrera el Español, pues un día te hace una llamada, ¿qué factores harían que tú sigas en el Willem o en ese hipotético caso podrías recalar en el Español, volver a ese retorno? A ver, al final, la temporada del Español este año nadie se lo esperaba, yo el primero, nadie se esperaba que a principio de temporada, pues con el equipo que había, que prácticamente era el mismo equipo que había conseguido Europa League, buenos jugadores, grandes jugadores, una temporada ilusionante por delante, nadie esperaba que pasara lo que ha pasado. La verdad que creo que después antes del confinamiento ya estaba la cosa difícil, pero bueno, yo pensaba que con el tema del parón, del confinamiento, pues al final es un poco como una nueva liga, ¿no? Hemos podido ver, por ejemplo, el Getafe, que prácticamente no ha ganado ni un partido, o la Real Sociedad, Sí. al final son como, ha sido como una nueva liga, ¿no? Por ejemplo, el Atlético de Madrid o el Madrid que no han perdido ningún partido, ¿no? Equipos El Villarreal también. Villarreal, el Levante ha jugado muy bien también, pues bueno, era como otra liga y bueno, yo tenía un poco la esperanza de que esta pandemia pues podría salvar al Español, ¿no? En el sentido de que
El primer partido lo jugaron muy bien y parecía otro equipo, pero bueno, sí que es cierto que tenía la esperanza de que pillaran una buena racha y que se pudieran salvar dentro de la dificultad, ¿no? que ya había, pues por la dinámica que entró el equipo, porque al final, por muy buenos jugadores que tengas, cuando entras en una dinámica de perder y de que no levantas cabeza, pues es muy difícil, y la parte mental en el fútbol vale mucho, ¿no? Y al final, jugadores que han marcado muchísimos goles o jugadores que han ganado Eurocopa Sub-21, pues bueno, ves que ostras, son capaces de lo mejor y al año siguiente de lo peor, ¿no? Y es muy difícil cuando entras en una dinámica así levantar al equipo. Bueno, pues al final sí que es cierto que a mí sí que los últimos partidos no me gustó la actitud, ¿no? que hubo en el equipo y cómo ha acabado todo, porque hay maneras y maneras, ¿no? de descender. Por ejemplo, tú ves al Leganés descender en el último partido y la historia es diferente, ¿no? Es decir, sí que en ese sentido, pues me dolió un poco, ¿no? Pues el hecho de que, joder, no sé, no luchar hasta el final o que no te salieran las cosas, pues. Pero bueno, es fútbol y hay que aceptarlo. Hacía 20 y pico años que no descendían y a veces, pues, puede ser necesario, ¿no? Y al final, pues, como digo, ¿no? Y vamos a sacar la parte positiva, puede ser necesario para que haya un cambio a nivel de club y que pues les sirva para volver pronto a Primera División y convertirse en un grande otra vez, como le pasó al Sevilla cuando descendió, al Atlético cuando descendió, Villarreal, Betis, muchos clubes que ese descenso pues les ha servido para crecer y mucho, ¿no? Si aprendes de los errores, si haces autocrítica y luego pues actúas bien. En cuanto a la posible, bueno, lo que contabas, ¿no? Bueno, a ver, es difícil, se tendría que ver, me tendría que encontrar en la situación, ¿no? Al final, ahora mismo estoy en un equipo de Primera División y voy a jugar la Europa League, ¿no? Entonces, es difícil, o no sé, no me gustaría, ¿no? Y bajar a segunda o ir a segunda división con lo que me ha costado, pues como comentábamos antes, ¿no? Ha sido un camino largo y me ha costado pues poder llegar, imagínate, en Europa League. Pero bueno, ya te digo, nunca se sabe, te tienes que encontrar con todo sobre la mesa. Yo soy de allí, tengo ese sentimiento siempre y bueno, pues eso también cuenta y muchísimo. Sí que es cierto que en su momento no me quisieron, entonces pues bueno, pues, el fútbol da muchas vueltas, nunca se sabe, pero bueno, ahora estoy contento aquí, estoy 100% y en el Willem, muy ilusionado con la temporada y ya veremos qué es lo que pasa. Nada, era simplemente para hacer ver a los espectadores cómo a veces, ya no solo un futbolista, sino cualquier persona, pueden surgir decisiones cruciales en su vida y se choca el apartado profesional con el apartado personal. Y, por ejemplo, en el caso de Paul, esa constancia de haber luchado, de que nadie le ha regalado nada y que ha llegado prácticamente solo, cosa que se la busca él, y te puede aparecer ese club en el que siempre ha sido desde chico y se presenta esa situación. Pero bueno, se agradece la sinceridad y vamos a cambiar ya de tercio totalmente. Sí, al final, sí, dime, perdona. No, digo que al final, ya te digo, te tienes que encontrar con esa situación. Es decir, cuando tienes opciones en el fútbol, pues tienes que poner una balanza y poner todo lo positivo, todo lo negativo, ¿no? Como tú dices, ¿no? Hay muchas cosas que pueden influir, ¿no? Por supuesto, el sentimiento vale mucho, pero al final, antes de aficionado, ahora mismo soy profesional. Efectivamente. ¿Sabes? Entonces tengo que pensar en mi familia, tengo que pensar en mi carrera
por supuesto, en mis sentimientos, qué me iría mejor, estar aquí, estar allí, qué significa volver a casa, qué significa estar fuera. Bueno, pues poner una balanza un poco todo lo que tienes en ese momento, así que no es fácil tomar decisiones así, no es fácil, pero que se tienen que tomar. Entonces, ya te digo, cuando se te presentan estas oportunidades o estas opciones, pues un poco valorar todo y decidir. El año pasado yo tuve la oportunidad de, cambiando un poco así de tercio del tema sentimental, tuve la oportunidad de entrevistar a Enrique Gallego y porque siempre me ha gustado el ascenso tardío de futbolistas, o no por el hecho de que sea tardío, sino porque a lo mejor la oportunidad no le ha llegado antes. Y a mí me gustaría saber si en tu caso, Paul, por ejemplo, Enrique Gallego me contó que él cuando estaba en divisiones inferiores, él mientras, claro, porque la gente se piensa que estamos mal acostumbrados porque el fútbol tiene su parte de negocio y tal, que un futbolista ya triunfa a los 18, 19 y a veces no es así. Entonces a mí Enrique Gallego me contó que él tuvo, mientras era futbolista, tuvo que trabajar de camionero, de peón de albañil. ¿Tú te has visto en esa situación alguna vez o tú por lo menos has podido ser futbolista a tiempo completo? Similar, sí, porque, por ejemplo, claro, cuando yo estoy en el Hospitalet, segunda vez, como a Enrique Gallego, que también ha jugado muchos años en segunda vez, yo juego 2 años en el juvenil del Hospitalet y entonces normalmente lo que hacen allí o lo que hacían cuando yo estaba es que cogían al mejor o a los 2 mejores del juvenil y les daba la oportunidad de jugar en segunda división B, de ser semiprofesional, ¿no? O casi profesional porque entrábamos por la mañana. Entonces te vendían un poco que el club te daba esa gran oportunidad de poder ser futbolista y poder pues tener un buen escaparate, ¿no? Como es la segunda B para un futbolista de 19, 20 años, 19 creo que tenía, o incluso 18 creo que tenía cuando empecé a ir con el primer equipo. Y claro, el club te vende un poco esa oportunidad y con esa ilusión que tienes tú, y al final el contrato que te ofrece no es ni un contrato, casi prácticamente son dietas, ¿sabes? Es decir, bueno, pues dinero para ir a entrenar, para tus gastos personales, al final es un contrato de nada, no ganaba nada. Y bueno, pues yo aún era joven y aún estaba pues bueno, me ir a la universidad, pero me era muy difícil compaginarlo con los entrenamientos porque, bueno, se me hacía bastante complicado llevar las dos cosas, entonces no hacía bien ni una cosa ni la otra. Entonces dije, ostras, voy a tomarme en serio el fútbol de verdad porque tengo ahora la oportunidad de conseguirlo, ¿no? O de tirar hacia adelante. Y bueno, pues entonces por las tardes entrenaba a un equipo de niños, empecé a aprender a aprender a llevar a un equipo de niños y me sacaba el título de entrenador también y bueno, pues eso pues me daba un poco más de dinero que poco a poco pues con las dos cosas pues iba ahorrando un poco, viviendo con mis padres y bueno, pues iba ahorrando un poquito, pero prácticamente era un poco no ganar, era un poco una apuesta de esos 2-3 años de escaparate para luego pues poder dar el salto. En los veranos hacía campus con mis compañeros más mayores del Hospitalet que organizaban campus, pues yo iba de entrenador y les ayudaba y bueno, iba haciendo cositas de estas. No era un trabajo, pero iba haciendo cositas. Bueno, nos sirve como comparativa con los Un casos trabajo mágicos. es, un trabajo Hombre, es. por supuesto, trabajo es. Igual de Y, respetable que cualquiera. hombre, faltaría más, Sí, siempre. sí, pero me refiero que era un trabajo, pero para mí era como formarme, ¿no? Era como formación, como, Claro, bueno, claro, claro. seguía aprendiendo y me gustaba y la verdad que lo echo de menos muchas veces. Bueno, en esta pregunta hemos sacado un poco la adolescencia de Paul y ahora vamos a seguir en ella y a lo mejor un poco hasta la niñez, porque yo he leído
que tus ídolos o referentes son ni más ni menos, atención, una leyenda del fútbol como Zinedine Zidane y una leyenda de nuestro fútbol, porque es una leyenda de nuestro fútbol y una leyenda máxima del español como es Raúl Tamudo. ¿Qué valores te han aportado estas dos leyendas, estos dos pedazos de futbolistas tanto a tus facetas personal como profesional? Bueno, pues Zidane, más que nada es que bueno, me encantaba verlo jugar, ¿no? Entonces disfrutaba muchísimo verlo jugar y bueno, pues en la calle intentaba hacer los regates que él hacía, ¿no? O lo típico, ¿no? Me compraba su camiseta, la camiseta de la selección, porque me acuerdo que cuando fue el boom creo que fue el Mundial del 2000, que La ganaron Eurocopa, contra eso fue la Brasil, Eurocopa del o 2000. La Eurocopa. El Mundial fue el 98 con Brasil, sí. 98 con Brasil, ese, pues me acuerdo que era esa época, él me compraba la camiseta de la selección y tal, y bueno, en la calle intentaba hacer las ruletas sobre todo, ¿no? Y me La encantaba ruleta. verlo por la tele, y bueno, disfrutaba muchísimo, ¿no? Y con Tamudo era algo diferente, ¿no? Era algo con más, pues como decía, ¿no? Más sentimental, era el líder, el ídolo, ¿no? De cuando yo era pequeño pues bueno, te sentías identificado con su sentimiento perico, cómo lleva el equipo, cómo defendía el equipo y bueno, pues la afición se sentía súper identificada y era mi ídolo, o sea, es decir, nos salvaba partidos, el equipo hacía un mal partido, pero él metía un par de goles y bueno, pues esa presión, ¿no? Un poco que hacía él, me gustaba mucho la presión esa que hacía, que le robaba el balón a los defensas o el gol que hizo en la final de Copa contra el Atlético de Madrid. Esa parte de Murray, ¿no? Que tenía él de calle, ¿no? Y pues eso pues me gustaba mucho y pues luego intentaba hacerlo yo también en mis partidos, ¿no? Esa parte de calle un poco que igual sí que compartimos, ¿no? Bueno, de jugar mucho en la calle pues de buscar un poco la vida en la calle, ¿no? También cuando eres niño yo siempre me he juntado con gente más mayor que yo y pues eso, ¿no? Jugando pues yo era pequeñito y me tenía que buscar un poco la vida y hacía como él y presionaba y tal. Igual esta presión que hago también en el medio campo pues se me ha quedado un poco por cómo lo hacía él, pero bueno, eran dos ídolos diferentes que me marcaron bastante. Pues ya para ir finalizando un poquito, chicos, vamos a pasar a una pregunta que va un poco más relacionada con nuestro medio de comunicación, Paul. No sé si sabes que nosotros somos un medio de comunicación que intenta dar visibilidad a jugadores no tan conocidos o no tan reconocidos mediáticamente hablando. Entonces, quería preguntarte si ahora mismo en el Willem hay algún jugador que quizá todavía no sea muy conocido y le veas tú con futuro y que crees que puede dar el bombazo. Sí, te podría decir varios, pero Los que Yo quieran, tengo, los yo que creo que hay quieran. yo varios. tengo un nombre, ¿eh? Yo tengo un nombre. Dile. Porque he visto algún partido del Willem esta temporada, no muchos, pero he visto algunos. Ese delantero griego que tenéis por ahí las mete, ¿eh? Ese es uno. Sí, ese es uno, es Vangelis, un jugador muy joven, con muy buenas cualidades, pero también súper trabajador, súper profesional, tiene muy claro lo que quiere y bueno, ya está con 21 años, ya es el delantero titular de la selección y ya te digo, se ha pegado un temporada espectacular y yo pienso que en breve se va a dar a conocer, pero los dos otros de arriba, los otros tres de arriba también. Los cuatro que juegan arriba, en 2, 3 años, 4 años, los vais a ver más. Los cuatro, sí. Pero al final, nuestro equipo es muy sencillo y muy claro. Cuatro defensas más portero, cuatro defensas más dos mediocentros más veteranos, más guerrillero y los cuatro de arriba jóvenes, 20, 21, 19, que tienen calidad y que al final, pues ellos son jugadores con muchas buenas cualidades que están dispuestas a escuchar a los más veteranos, a aprender cada día y ya te digo que yo pienso que en 2, 3, 4 años son muy jóvenes, pues se les
escuchar mucho más a los 4. Veremos a ver si tienen esa repercusión, si finalmente logran ese éxito, que sepan que aquí Paul lo ha dicho el primero y ha sido el descubridor absoluto. Y ahora, Paul, voy a preguntarte por un tema un poquito más convulso, que aquí me interesa muchísimo tu opinión, y quiero preguntarte por si tú crees que a día de hoy en los medios de comunicación, sobre todo en España, que supongo que será los que más consumes y tal, ¿crees que se le da la visibilidad suficiente o el reconocimiento suficiente a los jugadores españoles que juegan en el extranjero y que no juegan en nuestra liga? Sí, yo pienso que más, no sé qué decirte, pero desde que yo estoy en Holanda, muchísimo más que en Polonia, prácticamente nada. Es decir, yo creo que también depende un poco de la liga en la que estés, Claro. ¿no? Sí que es cierto, y yo te puedo decir que desde que estoy en Holanda, muchos medios de comunicación me llaman, muchos periódicos, muchísimas entrevistas, revistas, es decir, sí, pienso que a nivel de radio y periódicos sigue muy bien, sí que es cierto que a nivel de televisión igual no tanto, Claro. pero bueno, sí que no sé, supongo que no sé, antes sí que creo que pues, quizás se veían más partidos de las otras ligas en las televisiones, pero ahora sí que es cierto que igual eso sí que lo he hecho un poco de menos, porque al final, por ejemplo, a mí muchísima gente me pregunta, hostia, ¿y no dan los partidos por el Plus o por el Movistar o por no sé dónde de la liga holandesa? Porque al final la liga holandesa es una buena liga, tal y cual. Digo, pues no, pues todavía no. Y sí que es cierto que quizás eso sí que se echa un poco Claro. de menos, ¿no? No solo la inglesa o la italiana y la francesa, sino que creo que alguna liga más podría entrar, algún partido o no sé. Pero bueno, en general sí que lo veo bastante bien cubierto. Desde luego, los que vamos a darte siempre visibilidad vamos a ser nosotros porque nos interesa ese mercado, esos jugadores no tan conocidos, ese mercado tan desconocido para el gran público, porque bueno, para quien no conozca a Paul, creo que se ha visto mucho cómo es, creo que te has mostrado muy transparente y eso te agradecer. Así que, bueno, Paul, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, por prestarnos un ratito de tu tiempo ahora en pretemporada que estás muy liado. Y nada, que muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros, tan agradable, de verdad. De nada, a vosotros ha sido un placer y os deseo mucha suerte en vuestro canal. Muchísimas gracias, Paul. Yo agradecerte personalmente que hayas colaborado y ha habido muchos tramos de la entrevista que yo creo que va a tocar la fibra del espectador. De verdad, muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Bueno, Jonay, te iba a dar las gracias a ti también, porque a ti también tengo que agradecerte, sobre todo que te hayas puesto en contacto con Paul, que hayamos preparado esta entrevista entre los dos, que de verdad que ha sido un placer para mí personalmente. Y nada, chicos, si os gustan este tipo de entrevistas, si queréis que traigamos este tipo de contenido, apoyar el canal, dejar vuestro like, seguirnos en redes sociales, seguir a Paul también. O sea, si no seguís a Paul en redes sociales, no sé qué estáis haciendo. Estáis perdiendo el tiempo, ¿por qué no decirlo? Y nada, bueno, que muchísimas gracias y que nos veremos en próximas entrevistas, veremos a ver con quién, pero las traeremos, no os preocupéis, que habrá entrevistas. Así que nada, chicos, dicho esto, muchas gracias una vez más y un saludo. Chao.